A ver, entonces empecemos la clase de hoy. Vamos a hacer clase de problemas. Hoy día ya vamos a utilizar lo que es memoria RAM. Entonces, para que vi que también en sus proyectos han tenido alguna que otra duda con respecto a eso. Algunos van bien, otros tienen dudas o no les queda claro algo. Entonces, con esta clase de aquí espero que ya quede súper claro la parte de cómo manejar RAMs y también eh, se den cuenta de cuál es el error que cometieron algunos, que no salían de ese estado en la actividad pasada. Entonces, ahorita se van a dar cuenta por qué. Bueno, entonces empecemos. Este va a ser el problema que vamos a realizar. Les voy a explicar cómo se hace, les voy a explicar cómo el algoritmo de solución, de resolución, y de ahí nos vamos a Miro y lo empezamos a trabajar juntos, ¿ok? Entonces, vamos a diseñar un sistema digital. Este sistema digital lo que va a hacer es ingresar 10 números para un conjunto A, 10 números para un conjunto B y tiene que determinar cuál es la intersección. ¿Ya? Entonces, los números que van a estar ingresados tanto en el conjunto A como en el conjunto B van a ingresar byte por byte, o sea, de 8 bits en 8 bits. Por eso es que dice un intervalo de 0 a 255, porque con 8 bits llegamos a 255. ¿Ya? Y vamos a tener una tecla que se llama ingreso, entonces cada vez que el usuario quiere ingresar un nuevo byte, va a ponerlo ahí a la entrada, pone ingreso y eso se carga y se guarda en el conjunto A. ¿Ya? El orden en el que vamos a ingresarlo es primero los 10 elementos del conjunto A, luego los 10 elementos del conjunto B. ¿Ya? Entonces una vez que se guarde esto y esto, ahora sí va a empezar a hacer el proceso. Entonces, para que el usuario sepa que todavía tiene oportunidad de seguir ingresando más datos, va a tener un LED, LED ink, que significa ingreso. Entonces, ese LED que está aquí, que se va a encender, va a permanecer activo mientras no se haya llenado ambos conjuntos. O sea, si ya ingresó los 10A, igual va a seguir prendido el LED ink para poder ingresar los 10 elementos del conjunto B. ¿Ya? Y una vez que haya ingresado todos los datos, obviamente ese LED se apaga, empieza a hacer la verificación de cuál es la intersección tanto de A como B para poder sacar este conjunto de intersección, ¿ya? Y de ahí va a encender el LED OK una vez que ya haya hecho todo el proceso. Entonces, cuando ya se enciende el LED OK, ya los va a poder mostrar. Entonces, una vez que haya culminado todo ese proceso, el usuario va a presionar la tecla Start. ¿Para qué va a presionar la tecla Start? Para empezar a mostrar. Entonces, todo esto se va a hacer, primero se hace el ingreso de datos, luego se hace la verificación y luego se hace la parte de mostrar. Entonces, Start sirve solo para mostrar. Eso, el sistema automáticamente va a empezar a calcular y a esperar por datos. ¿Les queda claro lo que vamos a hacer? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Los 10 números irían en una sola ranura de la memoria o las guardan en 10 diferentes ranuras? Ya te digo. Ya vamos a eso. ¿Alguna pregunta? En cuanto a cómo se maneja. Solamente es el orden. Primero en los 10 datos del conjunto A, luego los 10 datos del conjunto B. Todo ese tiempo se queda prendido el LED de ingreso y por medio de la tecla de aquí, ingreso, es que va a empezar a guardar. Entonces, cada vez que el usuario presiona ingreso, guarda, ingreso, guarda, ingreso, guarda. Primero los 10 del A y luego los 10 del B. Ya, se presiona OK, quiere decir que ya terminó, y cuando presiona Start, empieza a mostrar uno a uno. Una vez que muestre todos los elementos de la intersección, ya sale de aquí y se regresa al estado inicial para otra vez hacer otro proceso. Ok, entonces vamos a ver cuál es el algoritmo de solución. Entonces ahí respondo la pregunta que me hizo Jairo. Entonces lo dividí en 5 partes, este algoritmo de solución. Entonces vamos a ver cómo, primero hay que saber cómo representar los conjuntos. Entonces ya por ahí Jairo fue diciendo, bueno, necesitamos una RAM, varias RAM, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces eso vamos a determinarlo ahora. Luego de representar cada conjunto A y B, vamos a escribir los elementos. Entonces vamos a ver cómo hacemos esa escritura de elemento por elemento en el conjunto. Ya una vez que hayamos hecho el primer y el segundo paso, ahí empezamos a verificar. Entonces verificamos todo, si es que es un conjunto en común para que sea la intersección o no. ¿Cómo representamos ese nuevo conjunto? También vamos a verlo. Y finalmente hacemos la parte de la lectura. Entonces yo ahorita les voy a explicar todo eso, o sea, no lo voy a solucionar, lo voy a explicar cómo lo vamos a solucionar y luego en Miro lo vamos a empezar a hacer paso a paso, ¿ya? Todos en conjunto. Ok, entonces,
Primero, para la representación de los conjuntos, yo tengo el conjunto A. Entonces, lo que decía Jairo hace un momento, bueno, ¿cuántas RAM vamos a utilizar? Pues tranquilamente yo puedo utilizar una memoria RAM para guardar ahí el conjunto A. Entonces, como les había dicho ya en clases anteriores, porque yo ya les expliqué cómo funciona la RAM, por eso esa parte ya me la salté ahorita, en este caso yo necesito guardar máximo 10 datos, porque eso es lo que dice el ejercicio. Entonces, si fueran guardar 2 datos, 3 datos, quizás podrían pensar que pueden guardarlo en un registro de sostenimiento a la final. Entonces tienen 3 registros de sostenimiento y ya está. Pero en este caso, ya son 10 elementos, y 10 elementos en A y 10 elementos en B. Entonces eso resulta demasiado para pensar que podríamos utilizar 20 registros de sostenimiento. Entonces por eso se introduce el tema que es la memoria RAM, que es donde pueden tener varios datos ahí acumulados. Entonces yo ya tengo, como representación de los conjuntos, yo ya sé que voy a tener como un conjunto A una memoria. ¿Y ustedes qué creen que yo debería hacer para el conjunto B? Les pregunto. O digo nombres. A ver, Jaime. ¿No debería ser también una memoria? ¿La misma u otra? Otra. Sí, Jaime. Yo debería tener para el conjunto B una memoria aparte. Entonces ahí yo ya voy a tener la representación de los conjuntos, por eso le puse ese nombre, porque voy a tener una memoria para el conjunto A y una memoria para el conjunto B. Entonces ahí van a estar mis 10 elementos. Yo en el conjunto A voy a tener 10 elementos y en el conjunto B voy a tener 10 elementos. Si voy a tener máximo 10 elementos en cada uno, ¿cuál es la dimensión de address, esta dirección? ¿Cuántos bits voy a entrar aquí? A ver, le pregunto a ver, Jairo, dime. No te No escuché. serían, no serían los 10. Pero ¿cuántos bits voy a necesitar entonces? 4. 4 bits. Entonces esta dirección de memoria, aquí, address del conjunto A y address del conjunto B, van a ser 4 bits porque necesito máximo llegar a, no sé, díganme ustedes, ¿necesito máximo llegar al 10 o a qué número máximo voy a llegar? Se puede llegar al 9 si empezamos desde el 0. Exacto, sí, Jairo. Acuérdense que siempre empezamos todo contando desde cero, entonces la memoria va a tener espacio de memoria 0, 1, 2, 3. Entonces, si quieren 10 datos, deberían llegar del 0 al 9. Entonces, máximo llegarían al 9. Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo representar ese dato. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el dato que vamos a guardar. Entonces, para la escritura de elementos, yo voy a tener un deep switch de 8 bits. Ya eso es lo que dice, voy a ingresar el dato byte por byte, entonces aquí están 8 bits, es un byte. Esa va a ser la señal innum, la que entra a guardarse. Y cada vez que yo presiono ingreso, entonces el usuario va a empezar, hace clic aquí, entonces pongo un número, clic, pongo otro número, clic, otro número, clic, y así. Entonces ahí los voy a ingresar. ¿A dónde debería ingresar este innum? ¿A dónde debería ir? Kevin, ¿a dónde debería ir eso? No sé, Ya, alguien que lo ayude a Kevin. No iría a un decodificador, Miss, ¿Por qué a un decodificador? ¿Qué quieres decodificar? para pasar el número a 4 bits o no. ¿Y te sirve pasar un número de 8 bits a 4 bits? Ah, no. No. ¿Verdad? Olvídelo. Ujú. Entonces, ¿a dónde debería ir? ¿A quién se le ocurre otra cosa? A ¿No ver, debería ir a algún MUX? ¿por qué un MUX? Para que se guarde el número. O sea, sí, se va a guardar el número, pero ¿por qué un MUX, Jaime? Mm, no sé, yo asumía que primero teníamos que guardarlo antes de analizarlo. Claro, vamos a guardar, ahorita estamos escribiéndolo. Mm, déjame pensar otra vez. Jaime, ¿por qué un MUX? Estaba pensando porque
para ingresarlo a la RAM. Ujú. Sí, tienes que en un momento ingresarlo a la RAM del conjunto A y en otro momento a la RAM del conjunto B. Puede ser. Ya, pero en el MUX, acuérdate que son dos opciones diferentes en una sola salida. Entonces, si lo estamos viendo o lo aterrizamos a este ejercicio, en cambio es una sola entrada a dos RAMs diferentes. Entonces, no puede ser un MUX porque es la misma entrada para dos salidas. El MUX debería ser al revés. ¿No Puede sería un ser, buffer, Miss? puede ser un buffer, ¿sí? Vamos a verlo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si yo quiero primero guardar los datos en el conjunto A, entonces yo digo, ok, empieza a habilitar. Acuérdense que la memoria tiene un habilitador. Entonces, este de aquí, read write, cuando le digo write enable, o sea, le estoy habilitando la escritura. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Habilito la escritura del conjunto A, si es que quiero guardarlo en el A, o habilito la escritura en el conjunto B, si lo quiero guardar en el conjunto B. Entonces, ya eso de ahí lo hacemos en el ASM. Entonces, lo que yo digo es, primero voy a guardar en el conjunto A, porque ese es el orden. Entonces, guardo en la dirección A, en la dirección 0, en la dirección 1, en la dirección 2, y así sucesivamente hasta llegar a la dirección 9. Entonces ahí yo tengo mis 10 datos. Entonces cada vez que el usuario ponga un numerito aquí y dé clic, se va a guardar en una dirección, en la siguiente dirección del conjunto A. Una vez que ya llegue a 9, le va a decir, ok, ya está full, ya llenaste la memoria A, entonces ahora tienes que llenar la otra. Entonces, ¿cómo hacemos? Ah, ok, empieza a llenar el conjunto B, igualito, primero la dirección 0, 1, 2, 3, pero ahora del conjunto B. ¿Hasta cuándo te permite llenar datos? Hasta que también se llene la memoria B. Entonces, ya ahí yo ya determiné cuándo hacer cada cosa. Entonces, hasta ahí escribimos todos los elementos. Vamos a ver ahora cómo verificamos la intersección. Entonces, yo ya tengo el conjunto A y el conjunto B ya están llenos. Entonces, si el conjunto A y el conjunto B ya están llenos, entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Ok, tengo que ir verificando todos con todos. Entonces, ¿cómo hago eso? El primer elemento, o sea, el de la dirección 0 del conjunto A, lo comparo con la dirección 0 del conjunto B. La dirección 0 lo comparo con la dirección 1. Y así voy comparando todos con todos. Entonces, empiezo a ir aumentando, en este caso, la dirección del conjunto B, y acá la dirección del conjunto A la dejo igual, porque estoy verificando la dirección 0 con todos. Entonces, ya una vez que verifico todos, les va a decir otra vez, ya llegaste al final, o sea, ya verificaste todas las direcciones, todos los elementos de la memoria. Entonces, ahora, como ya verificaste 0 con todos los elementos del conjunto B, ahora voy a verificar 1 con todos los elementos del conjunto B. Entonces, 1 con el 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces luego, otra vez, dice, ok, ya terminaste de leer el conjunto B. Entonces, ¿hasta cuándo esto se va a repetir? Les pregunto a ustedes. Hasta que ya haya analizado todas las direcciones. ¿Todas las Cada una de direcciones de qué? De A. del conjunto A. Sí. Ujú. Hasta que haya analizado todas las direcciones del conjunto A. Entonces yo voy a preguntar, está full A ya se activó. Entonces él va a decir, todavía no. Entonces, como todavía no se llena, va a seguir aumentando el contador. Entonces, para la siguiente iteración va a hacer todo el proceso hasta que ya llegue a la última. Una vez que llegó aquí a la dirección 9, que vendría a ser la última, verifica con todos los elementos de B, le va a decir que ya está full en B, y vuelve a preguntar, ¿está full A? Y entonces le va a decir también. Entonces, cuando ya tengan full, o sea, ya hayan revisado toda la dirección del conjunto B y todas las direcciones del conjunto A, entonces ahí sí les va a decir, ok, ya ambos terminaste de revisarlos, quiere decir que ya terminaste la verificación. Entonces, una vez que yo ya verifico todos los elementos, ahora yo tengo que, obviamente, bueno, eso, verificación es para algo, pues no, yo tengo que saber si el elemento que está guardado en la dirección A es igual al elemento de acá, y así, comparando todos con todos. Entonces yo tendría que preguntar si el elemento del conjunto A es igual a ese elemento del conjunto B que yo estoy comparando. Entonces, si la respuesta es sí, efectivamente es igual, entonces lo que tengo que hacer es guardarlo. Entonces, ¿dónde lo voy a guardar? Ahora yo tengo que determinar cuál va a ser el conjunto de intersección. Por el otro lado, si es que no es igual el elemento del conjunto A con el elemento del conjunto B, simplemente no guarda, pero igual sigue haciendo el proceso de verificación. Entonces eso es lo que vamos a hacer. El proceso de verificación siempre se hace.
pero uno va a determinar o uno necesita esto para saber si guarda o no guarda, pero igual tiene que seguir verificando con el resto, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a representar el conjunto intersección? ¿Dónde vamos a guardar estos elementos que están aquí cuando le diga que sí es igual y tiene que guardar? ¿En dónde lo va a hacer? Mm, No tengan miedo. Veo que abren los micrófonos y los cierran. Hablen. Que si se equivocan los ayudo. Tal vez en, ¿Perdón? tal vez en otra memoria, tal vez. Sí, en otra memoria. Entonces el conjunto intersección yo lo voy a representar con una nueva memoria. Entonces ahí yo voy a guardar todos los elementos que son iguales. ¿Ya? Y luego los voy a mostrar. Entonces, cada vez que sea el elemento A igual al elemento B, le va a decir guarda, entonces en la dirección del conjunto de intersección va a guardarlo primero en la dirección 0, luego en la dirección 1, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde va a llegar esta memoria? Hasta que ya diga full A y full B. Sí, o sea, ahí para de verificar, pero ¿cuál es el máximo aquí en esta memoria? ¿Se acuerdan que hace rato les mostraba y el máximo era de 0 hasta 9 porque tenía máximo 10 datos? En este caso, ¿cuál es el máximo? 20. ¿Dónde está? También de 0 a 10, de 0 a 9. 0,9, ya, ese es el máximo. Pero ¿siempre va a ser 9? No. O sea, 9 sería como que el máximo, porque puede que en el caso de que se repitan todos los números, entonces igual habrían 10 datos. Exacto, sí, Jairo. El máximo de esta memoria debería ser 9, pero no podría yo determinarlo de una vez porque hay dos casos. O sea, si todos los elementos de A son iguales a los elementos de B, toditos, entonces obviamente el conjunto de intersección van a ser los 10 datos. Entonces, obviamente voy a ir del 0 al 9. Pero en este caso, yo no sé hasta cuándo voy a llegar, por eso le puse hasta M. ¿Qué número? No sé. ¿Ya? Entonces, ¿cómo esa era la pregunta que yo les hice, si todos los elementos son iguales, ¿qué valor toma M? Entonces me acaba de decir Jairo, yo tendré máximo 9 espacios, o en la dirección de memoria llegaré máximo 9, pero si no todos son iguales, entonces yo tendría que tener conocimiento, o tengo que saber el valor de M, o sea, el máximo. ¿Por qué creen que yo debería hacer eso? Porque si ponemos directamente 9, vamos a tener espacios de más. Sí. Ujú. Y entonces, de que está perfecto. Entonces, si yo pongo 9, voy a tener espacios de más porque siempre voy a pensar que es 9 y no es así. Entonces, cuando ya haga la lectura, voy a leer todos los 9, pero en los últimos no voy a tener nada. Entonces, por qué debería guardar entonces el valor de M? ¿Para qué hago eso? Para no perder tanto tiempo en la memoria de estar leyendo todos los espacios. Ya, sí. Entonces, yo no voy a leer todos los espacios, voy a leer solo los espacios que yo haya guardado. Entonces, cuando yo ya vaya a hacer la lectura, voy a hacer la lectura ya no, como lo hicimos en el caso anterior, estábamos leyendo dato a dato para verificarlos hasta llegar a 9. Pero en este caso ya no voy a hacerlo hasta llegar a 9, sino hasta llegar a la última dirección que yo guardé. Entonces, la última dirección que yo guardé puede ser 2, 5, 3 o puede ser 9. Entonces voy a guardar ese valor para luego yo saber cuándo terminé de recorrer la memoria. Entonces yo debería guardar. Entonces, ¿cómo se les ocurre que yo debería guardar ese valor de M? ¿Qué necesitaría? Un registro de sostenimiento. Sí, perfecto, Jaime. Necesitaría un registro de sostenimiento para que yo tenga ahí. ¿Por qué un registro de sostenimiento y no una memoria? Solo es un dato. Solo es un dato. Exacto. Como solo voy a guardar un dato, yo estaría desperdiciando una memoria RAM poniéndola ahí si solamente necesito guardar un dato. Entonces, nada más. Listo. Entonces, ¿cómo voy a hacer ahora el último paso, la lectura del conjunto de intersección? Entonces voy a empezar a leer dato por dato. Entonces, asimismo, voy a empezar a leer el de la dirección 0, el de la dirección 1,
Y yo tengo ahora una nueva variable que se va a llamar full i. Hace rato vimos full a, full b, y ahora este es el conjunto de intersección, entonces este va a ser full i de intersección. Entonces va a hacerlo hasta que full i se habilite. Entonces una vez que ya llega al máximo, dice, ok, ya leíste todo. ¿Ya? Entonces, no sé, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Les queda claro el algoritmo de solución? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya no entendí lo del registro de sostenimiento. Ya. El registro de sostenimiento, ¿por qué es? Justamente la diapositiva siguiente te lo explica. Yo debo saber, acuérdate, esta memoria que está aquí, puede ser de 0 a 9, porque puede ser que todos los elementos sean iguales, pero puede ser que solo dos sean iguales, entonces solamente vas a escribir en la dirección 0 y en la dirección 1, ya te olvidas de lo demás. ¿Ya? Entonces, cuando ya hagas el proceso de lectura, tú necesitas saber hasta dónde vas a leer, porque si tú no le pones un máximo hasta dónde leer, va a leer de largo. Y si estos son 4 bits, entonces va a leer del 0 al 15, porque ya pues con 4 bits logro esas 16 combinaciones, entonces vas a leer del 0 al 15. ¿Cómo hago para que no lea todo eso? Porque no tengo datos en las últimas posiciones de la memoria. Entonces yo tengo que decirle hasta dónde va a leer. Entonces hasta dónde va a leer es hasta esta dirección que ha guardado. Entonces esta dirección, este valor que está aquí, es el máximo que yo he escrito. Entonces si M son 5 datos, por ejemplo, entonces voy a guardar el dato 0, 1, 2, 3 hasta el dato 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces yo voy a leer solamente hasta el número 4. Entonces ese M va a quedar guardado. ¿Para qué necesito guardar ese M? Porque cuando yo haga la lectura, voy a decir, leo en la dirección 0, ok. Ya terminaste de leer todos los elementos que habías escrito, y le va a decir que no, entonces va a seguir aumentando. Entonces lees en la dirección 1, en el resto de direcciones, 4, y en la dirección, bueno, en la dirección 3 y en la dirección 4. Entonces del 0 al 4 ahí tienes 5. Y ahí te va a decir, ok, ya terminaste de leer. Ahí sí, Pero ¿cómo yo voy a saber que esa es mi última dirección? porque tú se lo vas a decir. Tú vas a tener que determinar, cuando ya terminas de escribir todos los datos en la memoria de Recién estoy intersección, analizando. ya una vez que tú ya hayas terminado de hacer toda la detección o toda la verificación del conjunto A versus el conjunto B, entonces tú ahí vas a decir, ok, ya terminó de leer, entonces hasta aquí voy a escribir. Entonces ahí tú guardas ese dato. Tú le vas a decir, ya terminé de leer Ok. todo, guardas ese dato. Y ahí ya lo usas luego. Ingeniero, ¿Ya? una consulta. SM lo va a guardar, o sea, porque claro, es un dato, lo va a guardar en el registro de sostenimiento, pero ¿cómo va a ser para obtener SM? A ver, tú dime. O sea, yo contaría todos los datos que están. No te escucho. Todos los datos que están. Hola. ¿Soy yo o nadie lo escucha? Parece que se le fue el internet, mijo, porque no se le escucha. Ah, ya, ok. Pensé que era yo. Ok. Ya lo vamos a ver entonces. Ya. Okay. Ahorita quiero como que vayan entendiendo. Igual vamos a resolver el ejercicio, entonces ahí vamos viendo qué cosas más necesitamos. ¿Ya? Entonces así yo lo leo, vamos a ya resolverlo como tal. Ahorita solamente era una introducción como que para que lo puedan entender. Entonces ya lo vamos a resolver. Y resolviéndolo vamos a resolver, vamos a como que ahí a solventar todas las dudas que tengamos. Entonces ya podemos ir a la pantalla de Miro que les puse, la compartida. E incluso ya puse ahí, pegué el ejercicio. Entonces vámonos allá. Ya, cuando los voy a esperar porque no veo a nadie conectado. Entonces los voy a esperar un rato. Se los había dejado en Teams. Se los puedo pasar aquí. Ingeniera, disculpe, es que se me fue el internet. Lo supuse, no te preocupes. Igual, como les decía a tus compañeros, ahorita lo vamos a resolver y empiecen a ingresar al enlace de Miro para que ya todos estemos ahí y empezamos a resolverlo ya. Y ahí van a aclarar sus dudas que vamos a tener. O sea, yo espero terminarlo en
en esta clase que tenemos para que les quede así súper claro. Ya no me aparecían ustedes conectados, ya ahí están. Ok. Entonces, sí, ya ahí les dejé pegado el problema, entonces como por si acaso, para que recuerden. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos poner para empezar a hacer la partición funcional? Las memorias. Antes de las memorias. El switch. El El switch de es un 8. bus de datos. Antes de la memoria, antes del switch. Ingreso. La MSS. La MCS. Ujú. Entonces, vamos a ingresar ahí, vamos a poner la MCS. Ya, entonces ahí va. Voy a hacerlo un poquito más grande, más alargada, para que puedan ingresar todas las señales que vamos a crear, ¿ya? Entonces, ok. ¿Qué necesitamos ahora declarar? Entonces, siempre le puse ahí para que inicien con el start, pero ¿qué más necesitamos poner, aparte de este start? Sería la tecla de ingreso para que comience a... Sí, sí, Gabriel, la tecla de ingreso. Entonces voy a poner aquí ingreso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos declarar? Siempre acuérdense, empecemos declarando todas las señales que sean entradas y salidas propias del sistema. De un solo bit van en la MCS. Siempre acuérdense de eso, vayan en orden, porque si no, luego se olvidan. Veo que en sus proyectos, no los he terminado de revisar todos, pero ya he avanzado con algunos, entonces sí veo que algunos errores están en, en la parte de declarar. O sea, cuando ustedes van a hacer el ASM, no concuerdan las señales que ustedes han declarado en el MCS con las que están haciendo en el ASM, cuando debería ser una como casi que fiel copia de las entradas y salidas acá. Entonces, primero declaremos todo, entradas y salidas del sistema. Entonces, start de ingresos son entradas. ¿Necesito alguna otra entrada? Yo creo que ya no. Ya, y salidas. Bueno, ahí Alejandra ya nos ayudó y puso el LED de ingreso como salida, perfecto. ¿Necesito alguna otra? Lean el ejercicio, igual El ahí ok, lo ingeniera. puso. Ajá, el LED OK. Entonces, creo que ahí Alejandra lo va a copiar y pegar para que le pongan ahí OK. Entonces, listo. Ahí ya tengo entradas, salidas. ¿Hay alguna otra salida de un solo bit que necesite declarar? Ninguna. Perfecto. Entonces, vámonos con eso. Ahora sí, ya que declaré la MCS con sus entradas y salidas, ahora sí, ¿qué necesito declarar? Ahora sí, Alejandra, ¿qué ponemos? Y ahora sí. Ingeniera, el innum no se pone. ¿El cuál? Innum ¿Innum de cuántos bits es? es de combinación de elementos de cada conjunto byte a byte. Es de un byte. Es un byte, o sea, es un 8 bits. Entonces, Ajá. acuérdate que los buses, esos son datos que va a analizar, entonces los buses no se declaran en la MCS. Ah, ya, ya. Ajá. Entonces, ok, ahí está, puse ahí una memoria RAM, en este caso sería para el conjunto A, y ahí Jaime nos está ayudando a poner nombres, entonces eso va a ser la memoria A y la memoria B, perfecto. ¿Qué declaramos? ¿Cuál va a ser la entrada? En ambas memorias, ¿cuál va a ser la entrada? Los datos que vienen de la botonera. ¿Cómo se llama? Innum. Innum. Perfecto, Innum. entonces ahí escríbanlo como entrada, y num va a ser data, el que está ahí en la entrada de data. ¿Y de cuántos bits va a ser? ¿SN cuánto va a ser?
Chicos, ¿cuánto va a ser el n? Pregunta para ustedes. 4. 4, ¿seguro? 4, Miss. ¿Seguros? El M era 4. M es 4, N, el de datos, N. N sería 10. ¿Por qué 10? No son 10 datos. Son 10 No datos. dice ingeniero. ¿Cómo? No dice, creo. ¿Cómo que no? A ver, le damos el ejercicio. Voy a mover esto. Empecemos a leer. Dice, de acuerdo con el gráfico mostrado, los conjuntos A y B tendrán elementos en el intervalo de 0 a 255. Ya por ahí les está diciendo. 8, Y esos elementos, bits. ajá, es byte por byte, o sea, otra vez les dice. Así que N es igual a 8. 8, Miss. Ingeniera, ¿cómo se dio cuenta? Disculpe. Se me Por- embebido. Por embebidas. Porque aquí te dice, A y B son elementos que van a estar en el intervalo de 0 a 255. Entonces, ¿cuántos bits necesitas para llegar al 255? Ahí te lo dice. 8. 8. Y si no, te lo dice acá abajo, es byte por byte. Entonces ingreso 8 bits en 8 bits, porque un byte se compone de 8 bits. Ok, gracias, ingeniero. Ya. Entonces, ok, innum va tanto a la memoria A como a la memoria B, perfecto. Adres ahí nos está ayudando a poner, son 4 bits, porque eso ya les pregunté hace un momento, máximo vamos a llegar al número 9, y el número 9 se conforma de 4 bits, que es el 1001. ¿Y qué dato ponemos ahí en el address? ¿De dónde sale ese address? ¿Cómo se va a llamar esa entrada? Let in. Pero let in es un solo bit, y address es de 4 bits. ¿De dónde sale? Acuérdense que ustedes, voy a volver a la diapositiva, por si acaso están viendo la presentación. Acuérdense que ustedes tienen las memorias, la forma de representar ustedes las memorias, van representando la dirección al menos, dirección 0, dirección 1, dirección 2, 3, 4, etc. ¿Ya? Entonces, ustedes están representando así las direcciones, 0, 1, 2, 3, hasta 9 en este caso. Entonces, ¿cómo ustedes llevarían la dirección de la memoria? ¿Qué debería ingresar ahí en ese address? El registro reciente, no. Ah, el 0, 1, 2. Ajá, ¿de dónde sale el 0, 1, 2? ¿De un contador, Miss? Exacto, de un contador. Entonces voy a buscar el contador, se los voy a dejar ahí. Un contador es el que normalmente, eso ya se los dije en cuando les expliqué la memoria alguna vez, ya en clases anteriores. Yo les dije que normalmente lo que lleva la dirección de memoria, como lo hacemos en orden, es un contador, porque el contador hace que vaya de 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Entonces, por lo general es un contador. Ingeniera, ese contador empieza de 0, ¿no? 0, 1, 2, así. Exacto. Ese contador debería iniciar. Entonces, este contador en particular debería ser un contador up si lo quieren especificar. ¿Ya? Entonces, edítenlo. ¿Qué le van a poner ahí? Dato inicial, ¿cuánto es? Andrés nos está ayudando. Ya, ¿y cuál es la dimensión de eso? Te faltan las comillas, Andrés. Ponen las comillas para que cuando ya lo pasen a VHDL se acuerden de que son comillas dobles. El contador, tendría que haber dos contadores. ¿Por qué tendría que haber dos contadores, Alejandro? Para una memoria y para la otra. Exactamente. Son dos contadores. El uno para la dirección de memoria A y el otro para la dirección de memoria B. Muy bien. Ya, pero primero terminemos esa para que luego hagamos un... Bueno, ya la copiaron y pegaron, no importa. No importa, da igual. O sea, yo primero lo configuro y luego lo copio y lo pego para que los nombres se parezcan, pero ya van a tener que editar dos cosas. Así que, Jaime, el nombre no lo pongas ahí adentro. Bueno, ya, no importa, déjalo. Los nombres de adentro son como los nombres genéricos, entonces no necesitan editarlos. Los nombres de afuera son los que tienen que editar. ¿Cómo le van a llamar? ¿Qué van a conectar en el LOAD? ¿Qué van a conectar en el enable? ¿De dónde va a salir? Claro.
Ya, ahí Andrés le está diciendo que son 4 bits. El n de salida también obviamente será de 4 bits. Entonces pónganlo ahí. Ya, LD subguión A. Ok. Ya. Entonces ese va a ser M. Yo te sugiero, Andrés, que le pongas algo relacionado a la. Está bien M, pero puedes ponerle M subguión A. Porque acuérdate que vamos a tener un contador para el A y un contador para B. Para la memoria A y para la memoria B. Entonces para que luego no se confundan. Ok. Ingeniera, ese MDA es el o sea, es el número de datos que van a estar, pues, ¿no? O sea, que van a estar en la intersección. Sí. Bueno, no en la intersección, en conjunto A. Estamos haciendo el conjunto A. Ah, Esta dirección M subguión A que tú acabas de declarar va a ir a la entrada de address. Entonces aquí voy a editarlo yo para ayudarlos. Haciendo esto un poquito y le pongo ahí M subguión A, que ese es el nombre que ustedes le dieron. Entonces M subguión A es la dirección de A. Entonces la dirección de A ingresa aquí. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a guardar datos. Primero en la dirección 0, luego cuento, dirección 1, cuento, dirección 2, cuento, dirección 3, y así sucesivamente. ¿Ya? Número de datos o dirección directamente. Bueno, pues moví algo. Ok. Ya, entonces esos load y esos enable que acabamos de poner ahí, ¿dónde deberían ir? En la MSS. Ujú. Entonces, yo lo que haría es copiar y pegar, que ya tienen el nombre. Entonces, los mando por acá. Perfecto. ¿Ya? Y este read-write, este enable que tengo de la memoria RAM, ¿quién lo da? La MSS también. La MCS. Entonces también pónganle un nombre. Podemos ponerle RW, write enable, pero siempre asocienlo con la memoria A. O sea, ya eso háganlo como buena práctica de diseño, pero es para que ustedes mismos entiendan y en sus proyectos para que yo los pueda entender, porque hay algunas cosas que no entendí. Y por eso me demoro calificando, porque tengo que meterme en sus cabezas para poder saber qué es lo que están pensando y saber si está bien o está mal. Entonces tengo que en serio entenderlos, porque si no entiendo, o sea, para mí sería fácil decir no entiendo y les pongo 0, pero yo en serio quiero como que entender lo que ustedes están poniendo ahí. Entonces ayúdenme, si ustedes me ayudan yo califico más rápido, pónganle nombres que correspondan a lo que están haciendo. Entonces todo esto, así como le digo, LDA, Enable A, todo eso estoy diciendo que corresponde a la memoria A, al contador A, perdón, y ese contador A corresponde a la memoria A, y así todo como que concuerda. Entonces, este nombrecito que está aquí le podemos poner, no sé, habilitador A, write enable A, read write A, como ustedes quieran. Pongámosle un nombre. Baja la dirección. Sí, perfecto. Entonces, abajo lo mismo. Listo. Pues hasta ahí estamos bien. Entonces, este MB, este address que está acá también debería llamarse M sub-B. Voy a editar ahí el nombre. M sub-B. ¿Ya? Habilitador A. Ya. Entonces, ese mismo que acaba de poner ahí Alejandra, lo tienen que declarar en la MCS. Voy a copiar todo para que salga la MCS. Ahí tengo habilitadora. Y el otro va a ser, supongo, habilitador B, entonces también lo voy a pegar ahí a la derecha. ingeniera, ese habilitador A y B es el que va a decir para leer o escribir en cada memoria. Exactamente. Cuando está en 1, quiere decir que voy a escribir, y cuando está en 0, voy a leer. ¿Ya? Entonces ya, ahí están todas las señales hasta ahora que hemos creado. Entonces, si hacemos un recuento de lo que acabamos de hacer, es, ahorita hasta ahora, solamente hicimos las dos primeras partes. Representamos el conjunto A con la memoria A, representamos el conjunto B con la memoria B. Y la segunda parte, escribimos los datos. Entonces ahorita escribimos los datos. ¿Cómo vamos a hacer? Cuando ya hagamos el análisis de la ASM, o sea, cómo seguimos el proceso, decimos cada vez que el usuario presione ingreso, primero va a ser los 10 habilitadores de la memoria,
Entonces voy a tener que estar presionando ingresos, se habilita la memoria, habilita el contador. Presiona ingresos, habilita la memoria, habilita el contador. Una vez que llega a los 10 datos de la memoria A, hace lo mismo, pero para los 10 datos de la memoria B. ¿Ya? Entonces, ahí escribimos todo. Luego, ¿qué necesitamos? Ingeniera, disculpe, si es 1, entonces escribe. Si es 1, escribe, sí. Si quieres ponlo ahí como comentario. Si es 1, escribe, y si es 0, lee. Igual, eso de ahí está en una actividad que hicimos como hace 3 semanas, creo. Bueno, no era actividad, era como una clase, cuando les expliqué el PWM y la memoria RAM, y esas diapositivas también están subidas en el blog, entonces si alguna vez se olvidan, lo pueden sacar de ahí. Y ahí dice, write enable en 0, lee, y en 1 escribe. Listo. ¿Qué más? Entonces ya escribimos los datos. ¿Cuál es el siguiente paso? Según lo que les expliqué hace un momento. Los registros no eran El registro de... el registro de sostenimiento, o sea, para... Y necesito un registro de sostenimiento aquí para saber cuál es la máxima dirección. No debería contar, ingeniera. no, no. Claro, cuenta. Parece el contador, sí. Ujú. ¿Y cómo sé cuando ya llenó la memoria A para empezar a llenar la memoria B? Un comparador ¿Comparador de qué con qué? del MA ¿Con? con MB. ¿Por qué? No, no, un MA con 9. Ujú. Ah, sí. Sí. Entonces, MA lo voy a comparar con el número 9. ¿Cuál era el 9? Es el 1001. 1001. Ujú. Sí. Entonces, voy a comparar ahí MA con 9. Y solamente me interesa saber el dato cuando es igual. Cuando es igual a 9, ya dejo de llenar la memoria de A y empieza a llenar la memoria de B. Ujú. Entonces son 4 bits aquí y 4. Pónganle un nombre. Cuando sea igual, ¿qué nombre va a tener? Listo, llenado, ingeniera. Listo, llenado. Lleno a... O sea, para no lo hagas tan largo. Listo, llenado es porque ya... Fula. Si le quieren poner el mismo nombre que yo le puse para mi algoritmo, fula. Pero si no, pónganle... Está bien que le pongan otro nombre para que llenen sus ideas. Entonces, llenado, subieron a... Porque acabo de verificar que la dirección sea igual a 9, cuando ya llega a 9 ya está lleno. Entonces llenado A. ¿Qué más debería poner? Asimismo, el comparador para B, ingeniera. Igualito. Entonces, esta señal de llenado ¿a dónde va? La memoria. ¿A dónde? No, no, no lo sé. Va a la otra memoria de intersección. No. Esto solo es para saber si ya terminé de llenar la memoria A. Si ya termino de llenar la memoria A, empiezo a llenar la memoria B. Entonces, ¿hasta cuándo lleno la memoria B? Entonces, hasta que memoria B también llegue a 9. Ya, y en vez de llenado A, voy a llamar llenado B. Pero ese llenado A y llenado B, ¿a dónde deberían ir? A un MUX. En el que dice que si es verdadero se va a una memoria y si es falso no se va. Eso lo hace la ASM. O sea, la MCS es la que decide para dónde va, si ya llenó o no llenó, que habilita. Habilito este que ustedes le pusieron como nombre habilitador A o habilito habilitador B. Ajá, entonces, ¿esto dónde debería ir? Este lleno A. Al enable del contador A. ¿Por qué? O sea, pero del contador B, para que comience y cuente y cuente. Pero en cambio, si lo pones aquí, este enable va a estar cuenta, cuenta, cuenta como loco. Si lo pones directo, porque ya se llenó A, entonces ingresa aquí y esto va a estar en 1, entonces siempre va a estar contando. Y si el usuario no ingresa a la misma velocidad a la que cuenta este contador, el usuario no va a alcanzar a ingresar los 10 datos.
Porque acuérdate que él tiene que, cada vez que tú presiones ingreso, guardas el dato, aumentas la memoria. Ingreso, guardas el dato, aumentas la memoria. Para que vaya en orden. Pero si tú el habilitador se lo mandas aquí directo, esto, y acuérdate que es por cada flanco de reloj, entonces esto en 10 flancos de reloj ya se llenó. Y el flanco de reloj ya vimos la semana pasada que es súper rápido, entonces el usuario no va a poder responder a cada nanosegundo ingresar un dato, no nos da la velocidad, no nos da la raza para eso. Entonces no puede ir directo. ¿Dónde debería ir? ¿Quién toma la decisión de decirle no llenes una memoria si no llena la otra? Les acabo de decir eso. MSS. La MCS. Entonces, ¿dónde debería ir esa señal llenado A? Para que la En MCS... MSS. Exacto. A la- Entonces, que la MCS tiene la información que necesita para él decidir qué habilitador debería encender. Entonces, llenado A y llenado B diría. deberían ir a la MCS. Entonces, deberían ir como entrada, pero acuérdense que todas las salidas de la MCS son entradas de los bloques, y todas las salidas de los bloques son entradas del MCS, es como se comunican. Entonces la MCS dice, entonces los bloques reciben, y en cambio si el bloque genera una señal, la MCS la recibe, entonces por eso es entrada, ¿recuerden? Entonces aquí voy a poner habilitadora, este se va a llamar llenado A. Entonces van a ser las dos, llenado A y llenado B. Ya. ¿Les quedó claro hasta ahí o se perdieron en algún lado? Ingeniera, ¿podría explicar sumamente rápido eso del, o sea, yo ingreso, o sea, solamente quiero saber lo de la memoria RAM. Yo ingreso un dato y ahí le añado la dirección y de ahí habilito. Claro. Entonces, si lo vemos por pasos, por eso les puse en la diapositiva. Voy a usar la diapositiva, así que regresen a ver la presentación en el caso de que no estaban ahí, porque con eso me apoyo bastante. Ya, esto es lo que tienen que hacer. Ignum, ingresa, o sea, pongo aquí los deep switch, hago clic en ingreso, entonces se guarda en la dirección A, en la dirección 0. Una vez que guarda en la dirección 0, habilito el contador para que ya quede listo de que guarde en la dirección 1, otra vez que presione ingreso. A la siguiente, presione ingreso, guarda en la dirección 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la dirección 9. Entonces, esto lo va a hacer hasta cuando ya haya llenado esa memoria. O sea, en este caso yo le puse full A, en el caso de ustedes le pusieron llenado A. Entonces, cuando ya se habilite la señal llenado A, quiere decir que ya llegó a la posición 9. Entonces, como ya llegó a la posición 9, ya dejas de guardar en el conjunto A, entonces dejas de habilitar el habilitador A y pasas a la siguiente parte del proceso, donde haces lo mismo, habilitar el contador para que vaya subiendo, pero ahora el contador de B. Y obviamente habilitas el habilitador B, en este caso, que se llama así, para que vaya escribiendo en la memoria B. ¿Hasta cuándo? Otra vez, hasta que llenado B se encienda. Entonces, una vez que llenado B se encienda, ya terminaste de escribir la memoria A y la memoria B. Ahí sí, Andrés. Me hizo una pregunta. Dígame. ¿Por qué Mira, en la memoria o sea, la dirección es de 4 4 bits. 4 bits? O sea, ¿Cuántos elementos vas a guardar en la memoria? Por eso lo escribí acá. Ahí dice el número máximo es 9. Y ahí puse que ocupa 4 espacios. Yo también me iba a olvidar de eso, por eso lo escribí aquí. listo. Me he dado cuenta de eso. Ya. Chévere. Gracias, Alejandro. ingeniera, entonces, antes de escribir, primero habilito A y ahí comienzo a ingresar los datos. Antes de escribir. Pero con habilitador A, ahí le estás diciendo escribir. Ajá, claro. Y ahí comienzo a mandar los datos, el ignum. Claro. Entonces, lo que tenga en Innum,
cuando tú presiones habilito A, o sea, cuando la MCS le diga habilitador A, enciéndelo, entonces lo que esté aquí en ignum se va a guardar en esta dirección cuando esto sea igual a 1. Entonces ahí lo guardas. Ah, listo, ingeniero, gracias. Ya. ¿Más preguntas? Avanzamos a la siguiente etapa. Ya, chévere. Ya. Entonces, ya, tenemos ahí la escritura y ya sabemos hasta dónde vamos a escribir. Perfecto, seguimos por acá. Vamos más ahí al ladito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya hicimos la parte de representación del conjunto A, representación del conjunto B, escritura en ambos, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Ya están llenas las memorias, ¿qué tenemos que hacer ahora? Comenzar a verificar, ingeniera, cuántos hay. Exacto. Para verificar, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué vamos a Comparar verificar? datos con datos. No, Comparar. ¿Qué comparo? ¿Qué con qué? Hay que comparar la, la memoria con la... la memoria A con la memoria B. Ajá, entonces, ¿cómo se llaman esos? Voy a ponerlo ahí al lado. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es lo que yo voy a comparar? Ya entendí, memoria A con memoria B, pero ¿cómo se llaman? MA y MB. Esas son las direcciones. Tú comparas MA con MB, estás comparando direcciones. Lo que sale de la RAM. Lo Ah, que ya, sale de lo la que RAM. sale de la RAM. ¿Qué nombre le No tiene pusimos a nombre lo que todavía. sale de la RAM? No tiene nombre. No ¿Qué tiene nombre le nombre, vamos a pues. poner? Número 1, número 2. Número 1 y número 2. Ajá. Número A y número B mejor. Acuérdense. No son Sí, así. ingeniera, gracias. Pónganle nombres que tengan sentido, o sea, que vayan como que acorde, porque si le ponen nombres cualquiera, no está mal, pero yo me pierdo. Pepito y Juanita. Sí, pues si le ponen Pepito y Juanito, yo no sé cuál es Pepito y cuál es Juanito. Número A y número B. Número A y número B. Ya, entonces ya le pusimos los nombres, entonces ¿qué voy a comparar? ¿Qué con qué? Aquí, ¿qué le pongo? Num A y Num B. Número A y número B. Ya. ¿Y cómo se va a llamar la salida? Intersección. Datos en común, ingeniera. Sí, intersección, dato común, como ustedes quieran. Ya. No le pongan nombres tan largos. Datos en común, mejor ponle común. Y ya, ahí está. Bueno, ahí le puse intersección, ese fue el primero que me dijeron, pero ya depende de ustedes. Ok, entonces, ese valor o esa señal que acabo de poner ahí que se llama intersección, ¿a dónde debería ir? A la MCS. O Ajá, entrada o salida. sería como entrada. Como entrada, perfecto. Entonces voy a copiar esto, pegar por el y va a ir, y, ok, ya sé cuándo es intersección. ¿Dónde los voy a guardar? En otra memoria. En otra memoria. Sí, perfecto. Entonces, cogemos la memoria de num A, por ejemplo. Y lo voy a poner por este lado. Ahí ya tengo la... Ya. Entonces ahí ya tengo la memoria. En este caso no va a ser la memoria A, sino la memoria intersección. Memoria intersección. Ya, entonces, ¿qué va a ingresar? Vamos a cambiar esto. ¿Qué, en vez de innum, ¿qué va a ingresar? Intersección. Intersección, pero intersección es una señal. Innum es la entrada de 8 bits. Num hay, ingeniera. Num A. ¿Por qué? No, pero es que ahí no está verificado todavía. No, pues ajá.
Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Por qué? A ver, Andrés, ¿por qué? Ese no iba a ser el pivote. No te entendí, Angélica, te escuché cortado. No sé si soy yo o tus compañeros sí te escucharon. Alguien que traduzca. Mi internet. Ah, ya. Porque no va a ser el pivote, no voy a compararlo con cada elemento de B. Entonces, cuando sean iguales, cuando el uno se va a guardar como A. Ujú. Sí. ¿La entendieron, Angélica? ¿O le traduzco? Tradújalo, Miss, por favor. Tradúzcalo, Miss. Genial. A ver. Ella dice lo siguiente. Yo estoy comparando num A con num B. Eso es lo que sale de la RAM. Perfecto. Entonces, si son iguales, entonces lo que yo estoy comparando es num A. Entonces, voy a guardar ese num A porque ese es el que está ahí, estoy comparando. Entonces, eso es lo que dice ella. Como yo estoy comparando num A con num B, entonces yo le pongo num A la entrada porque ese es el dato que yo estoy viendo si es igual o no es igual. Incluso, si ustedes quisieran, podrían ponerle num B también, porque son iguales los datos. Acuérdense que esta memoria se va a habilitar nada más cuando num A sea igual a num B. Entonces les va a dar exactamente lo mismo si guardan num A o si guardan num B, porque son iguales. Son la intersección. ¿Ahí sí? Sí, ingeniera. Ya, perfecto. ¿Y quién es esta dirección que está aquí? ¿Qué voy a ingresar ahí? En M sub A ya no se va a llamar así porque esa es la memoria RAM A. Entonces, ¿quién va a entrar ahí? M sub I. No entendí. M sub I. ¿Y de dónde sale M sub I? No, yo decía de intersección. ¿Pero de dónde sale? O sea, le podemos poner un nombre, ok, M sub I, ¿pero de dónde sale? Otro contador. Exacto, otro contador. Entonces, ahí va a estar M sub I y el habilitador de esta memoria, voy a ponerle I minúscula para que no se confunda con L, nada más. Ok, entonces ponemos otro contador y este num A ya no se va a llamar num A, sino que también lo vamos a llamar num I, todo para que vaya de acuerdo. ¿Ya? Entonces, este habilitador que he declarado ahí, ¿a dónde va? Ya lo pusieron acá, habilitador sub-i, perfecto. Entonces, ¿qué faltaría poner aquí para que complete todas las señales del bloque? MI, ¿de dónde sale? El contador. ¿Qué quieres copiar eso, Jaime? Ya lo bloqueé para que no lo edite. Ya me botaron de la clase. No, ya, ahí está. A ver. Para que no se puedan mover las cosas. Solo dejan ahí, se mueve. Ya. Y ahí ya lo copié. No sé si tú ya lo alcanzaste a copiar. Pero ya lo puse ahí, ya lo pueden editar. Los dejo ahí al lado del contador. Ya lo pueden editar. Ya. Entonces pongo num A a la entrada, porque al final si son nombres iguales estaría guardando ya sea num A o num B. Perfecto. M sub I. Creo que lo ponen en mayúsculas. Bueno, ya. Ustedes quieran. Y ahora para que no se confunda con la letra L. Pero da lo mismo. Entonces ese load e dice enable, ¿a dónde iría? ¿Ya lo pusieron? Yo se le doy, no sé. A la MCS, perfecto. Editan también sería el comentario que está ahí abajo, también deberían editarlo porque se corresponde a MA. Ok, entonces ya sabemos, ya verificamos que son iguales, si no son iguales, aumentamos los contadores, todo ya. Y ahora sabemos que si son iguales lo guardamos en la memoria intersección, perfecto. Hasta ahí todo bien. ¿Y de ahí qué nos falta? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el proceso? Para decir que ya no. Para saber si ya no. No te escucho, Alejandra. Un comparador para saber si llegó al final.
Bueno, ese final que me dijo que Exacto. teníamos que poner cuando ya termine de comparar en un registro. Ajá, tengo que saber cuál es cuándo ya va a llegar al final. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que habíamos dicho en la introducción de hace un momento. ¿Qué necesito yo para saber cuál es este máximo de dirección que llega una vez que haya hecho todo el proceso de escritura en esta RAM? ¿Qué bloque yo necesito? Comparador. Registro. Un registro. Primero, antes del comparador, un registro. Porque necesito, Mm, eso es lo que dijimos hace un momento. Necesito yo un sí, sí. registro porque yo debo saber, debo guardar este dato m sub guión i, que es la dirección máxima a la que va a llegar. Entonces, ese dato yo lo debo guardar para decir, bueno, una vez que yo ya haga la lectura, saber hasta dónde voy a leer. Entonces, este dato que sale de este contador, yo lo voy a guardar. Entonces, dato se va a llamar m sub guión i. M sub guión i. ¿Ya? Pónganle el nombre, edítenlo. De cuántos bits es, cómo se va a llamar el enable, qué sale de ahí. Ok, 4 bits, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué pusieron ese logo 10 enable? Sí, ya lo pusieron. Perfecto, está bien. Entonces ese ahí, yo les voy a dar un nombre. Se los voy a preguntar, pero espero que sea más fácil. Este de aquí va a ser max i, le voy a poner. Porque es el máximo de direcciones que yo voy a llegar. Entonces ese máximo sabemos que puede ser 9, pero puede ser 4, 5, 2, 3. Eso lo decidirá el proceso. Entonces max i va a ser como el número máximo en el que yo luego, cuando haga el proceso de lectura, hasta ahí debería llegar para leer. ¿Y ese enable cómo se va a llamar? No le pueden poner en i porque en i es el enable del contador. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Enable dato máximo. Ya. En max. Ok, en max. La misma idea, pero es más chiquito ya. En subió max. Ya, entonces ese en max que estamos poniendo ahí debería venir de la MCS, entonces ya lo copié y lo voy a pegar por acá. Ya, y ahora sí lo que decía Jairo hace un momento. Y ahorita sí ya sé, porque ya guardé la última dirección de este contador. Entonces guardo la última dirección, entonces ahora sí, cuando yo haga el proceso de lectura, ¿hasta dónde voy a leer? ¿Cómo sabe cuándo ya tiene que dejar de leer los datos? Ingeniera, ¿qué era en max? En Max, para guardar este registro de sostenimiento, te va a guardar la última dirección que haya escrito. Entonces, una vez que ya no haya más números que verificar, ya no va a seguir habilitando el contador, sino que vas a guardar este número, m sub guión i, porque te va a decir la cantidad máxima que tú escribiste ahí. Entonces, si tú escribiste del 0 al 5, entonces max, m sub guión i va a ser 5, y cuando tú lo guardes, tu máximo va a ser 5. Entonces, cuando hagas el proceso de lectura, vas a leer del 0 al 5 y ya no vas a leer del 0 al 9, porque en esos bits que te quedan no necesariamente significa que ya está lleno. Ya. Ya. Un número máximo de datos en común más 1 sería. Si es que lo quieren poner así, Andrés, está perfecto, pero acuérdate que estamos contando desde el 0. Entonces, no le puedes poner número máximo de datos en común porque si es 5, acuérdate que vas del 0 al 5, entonces el número máximo de datos en común sería 6. Ya, más 1 ahí. Perfecto. Está bien ese comentario. Ya. Entonces, ahora sí, ¿cómo sabemos hasta dónde leer? Eso nos falta. ¿Hasta cuándo vamos a leer en esa RAM? ¿Cómo sabemos que ya tenemos que dejar de leer? Porque ya he comparado cada una de las direcciones. O sea, ¿Y cómo sabe? Hasta max. ¿Cómo? No escuché. Hasta max i.
hasta max i. ¿Cómo sabe que llegó a max i? Comparador. Eso, comparador. Entonces yo necesito comparar que está aquí. Voy a poner aquí. Entonces, ¿qué voy a comparar? ¿Qué cosa con qué cosa? MI con maxi. I. MI con max i. M subión i con el máximo, que sería max subión i. ¿Ya? Entonces, yo sé que ustedes ahorita, muchos tienen la incógnita en la cabeza de por qué voy a comparar MI con max i si son el mismo número porque lo acabo de guardar. ¿Sí o no que pensaron eso? No me equivoco. Sí. Ya. Cuando hacemos la escritura, recorremos la RAM. Terminamos de hacer la escritura, guardas este número y ahora tú tienes que volver a recorrer la RAM. Pero ahora la recorres, pero en lectura. Entonces, primero la recorres en escritura y luego la recorres en lectura. Entonces, si vas a volver a recorrer la RAM, ¿qué deberías hacer con este contador? Resetearlo. Resetearlo o encerarlo. Da igual en este caso, porque estoy iniciando con 0. Entonces, si presiono load enable, carga el 0. Y si le presiono reset, carga el 0. Entonces, podemos resetear. Entonces, en el caso de que ya termine de escribir todo, guardas el dato, y una vez que guardas el dato, reseteas el contador. Lo mandas a 0 de nuevo. Entonces, al mandarlo a 0 de nuevo, ya tienes valores diferentes entre MI y MAXI, porque MAXI ya no lo vas a volver a habilitar, solo lo habilitas una sola vez. Entonces, si son 5, o sea, si son 6 datos y llegaste máximo al 5, entonces MI va a ser 5, habilitas el contador, máximo se va a quedar en 5, reseteas el contador y ahora en MI voy a tener 0 y máximo va a seguir en 5. Entonces ahí tú empiezas a hacer 0, comparo con 5, todavía ¿ya terminaste de leer todo? No, entonces aumenta el contador. 1 con 5, 2 con 5, 3 con 5, 4 con 5, 5 con 5, sí, ok, terminaste de leer, muchas gracias, regreso al estado inicial. ¿Entendieron? O les repito. Sí, por favor, ingeniero. Ya. A ver. ¿Cómo les explico esto de forma gráfica? A ver. Miren de nuevo las diapositivas. ¿Cómo vamos a hacer la parte de lectura? Ya. Entonces yo voy a guardar, eso es lo que acabamos de hacer. Por favor, vayan a las diapositivas. Como necesito saber cuál es el máximo, entonces acabo de guardar aquí, y este dato M se va a llamar max i. Lo acabamos de bautizar. Entonces este se llama máximo. Entonces, ¿qué hacemos para leer? Como yo primero llené la memoria, ahorita estoy escribiendo, entonces para escribir iba escribiendo dirección 0, dirección 1, dirección 2, hasta la dirección max i. Guardé ese dato de dirección max i, se queda ahí, entonces ahora yo tengo que leerlo. Entonces para leerlo, yo reseteo el contador y empiezo a leer. Entonces todo el proceso de escritura, que recorrimos la RAM, pero todo esto teníamos que haber habilitado RW, o sea, habilitador I. Habilitador I y dirección 0, habilitador I, dirección 1, y ahí voy escribiendo. Pero para la lectura, ya debería tener el habilitador I en 0, porque acuérdense que con 0 leemos. Entonces voy a volver a recorrer esta memoria, y al recorrerla de nuevo, pero en lectura, yo tengo que resetear el contador para volver a recorrerla desde la primera posición, que sería 0. 0, 1, 2, 3. Entonces reseteo el contador. Y ahora con el habilitador en 0. Entonces digo, ok, dirección 0, dirección 1, dirección 2, 3, 4. ¿Hasta cuándo va a hacer esto? Hasta que esté lleno I o el nombre que le pusimos. No, todavía no le hemos puesto nombre. Pero en este caso yo los he denominado como full A, full B y full I. Entonces, lee la dirección 0 y pregunta, ¿ya leíste todos los datos que habías escrito previamente? Le va a decir que no, entonces va a seguir leyendo. Ok, habilita el contador y lee la siguiente dirección. Entonces en la siguiente dirección es I. Es 1, perdón. Entonces 1. Leo la dirección 1. Le va a volver a preguntar, ¿ya leíste todos los elementos que habías escrito? Le dice que no, entonces sigue leyendo. Y así va a leer sucesivamente hasta que ya la dirección del contador que ustedes están llevando ahorita para poder leer sea igual a ese máximo que guardaron.
Entonces, cuando eso sea igual, le va a decir, ok, ya leíste todo. Ahí sí les quedó claro. Ingeniera, pero ese máximo, o sea que ese comparador se va a habilitar una vez que ya se haya escrito un máximo número. Los O sea, comparadores la no máxima tienen dirección. habilitadores. Tú lo que haces es, no te interesa saber cuál es el valor antes de eso. O sea, acuérdate que aquí vamos a hacer un proceso. Entonces el proceso te dice primero verifica esto, luego verifica esto, luego verifica esto. Entonces todo el proceso, eso siempre va a estar comparando, pero a ti no te interesa saber cuál es el valor de ese comparador hasta que no llegues a la parte de aquí, cuando ya quieres saber cuándo dejar de leer. Entonces cuando quieres dejar de leer, ahí tú preguntas, ¿ya puedo dejar de leer? Independientemente de eso, el comparador siempre va a estar ahí comparando. Ah, ya. Ujú. Ahí sí les quedó claro o no. Sí, más claro, ingeniero. Ya, más claro. Igual ya vamos a hacer el ASM ahí como que terminamos y ahí ya se entiende todo. Entonces, ok, necesitamos el comparador MI con MAX-I, entonces quiere decir que ya lo terminé de leer, así que ¿cómo se va a llamar? ¿Qué nombre le vamos a poner? Creo que se llamaba llenado, para que lleven todo el mismo nombre, llenado I. Entonces ese llenado I también lo debería declarar acá. Llenado A, llenado B y llenado I. Ya, entonces una vez que ya hicimos esto, nos damos cuenta, vamos viendo en Max, ok, declarado todo. Aquí estoy escribiendo, luego las comparaciones para saber si ya terminé de leer, y las mismas son para saber si ya terminé de escribir. Voy comparando, ok, escribí todo en la memoria, ahora para leer necesito guardar el último dato, que es este, y luego comparar. Entonces, en la partición funcional ya no necesito nada más. Entonces, ya ahorita sí debería ir a la parte de la MCS, o sea, vamos a hacer el ASM. Entonces ya con el ASM espero que les quede más claro. No sé si le van a poner un marco ahí, por si acaso. Pero bueno, Ingeniero, ¿para qué es el marco? no sé, ustedes lo quieren poner para que se vea bonito. Y algunos lo usan porque es un frame que está ahí, lo usan porque creo que cuando exportan por marco. Entonces, cada cosa que está encerrado en un marco es como un PDF o una hoja de PDF. Sí, una hoja, sale mejor. Ujú. Ingeniero, y si yo quisiera exportar todo, ¿cómo haría? Pero todito, sí. Hay una cosa, aquí arriba dice export y lo pues como PDF o como imagen, pero es que si lo exportas todo y está todo horizontal, te va a quedar un PDF con una hoja así y no se va a alcanzar a leer todo. Entonces por eso es que Angélica lo hace por partes y ahí se ve mejor. Pero en todo caso, si por ejemplo quieres obviar la parte de- de la imagen El que pegué problema. ahí, puedes poner guardar como imagen y ahí te sale como una parte sombreada, entonces tú ya editas esa parte sombreada y se va a guardar así, o si no se guarda así, o si no, dependiendo de lo que tú quieras. Y ahí ya solo se exporta esa parte, como imagen, o si no, como PDF, como quieras. Hay los dos tipos de exportación. Bueno, ya, entonces, ¿qué más? Seguimos. Vamos con el ASM, que ya después no nos queda tiempo. Yo quiero que nos vayamos entendiendo súper bien este ejercicio, porque solo planifiqué uno, pero con la idea de que lo entiendan recontra bien. Bueno, entonces, vamos a empezar el ASM. Entonces, para empezar el ASM, primer estado, ¿y qué debería hacer? ¿Qué debo preguntar en ese primer estado? Por estar. No. Por el número. Por el número, más o menos, pero el número es una señal de 8 bits, entonces no está en la MCS. ¿Qué debería preguntar? Ingreso, no. Por ingreso. Así que Sí, entonces estoy aquí en este primer estado y pregunto por la señal ingreso. No sé por qué se descarga tan grande. Bueno, pregunto por ingreso, ok. Ya, si ingreso es igual a 0, ¿qué debería hacer?
quedarme en el mismo estado. Quedarse en el mismo estado. Y acuérdense que hay una señal que yo debo estar encendiendo mientras no he terminado de hacer toda la parte de ingreso de datos. ¿Qué señal era esa? Lean el ejercicio. La de LED. LED ingreso, o sea, LED ink. Entonces, si esto es igual a 0, ¿y qué debería encender yo aquí? Debería encender LED ink. Entonces, LED ink. ¿Ya? Entonces ahí lo que le está diciendo al usuario es todavía puede seguir ingresando datos. LED ink. Una vez que ingreso sea igual a 1, ¿qué debería hacer? Chicos, ¿qué hago? No se duerman. Sería ir almacenando ya los datos. Almacena los datos. O ¿Y sea, qué debo poner ahí para que almacene el dato? sería Habilitadora, ingeniera. Habilitador. habilitador. Ya. Puede ser Mili, puede ser Moore, depende de ustedes. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Quieren hacerlo así? Ingeniera. Moore. ¿No escuché? Sí, Ya, Moore. ¿Cómo se sí, llama? Ya. Entonces ese va a ser el estado B, habilitadora. Pero como tengo que seguir ingresando datos, acuérdense que entonces LED ink debe estar siempre encendido hasta que yo termine de ingresar los datos. Entonces, si yo estoy creando un nuevo estado, si ustedes no vuelven a declarar aquí LED ink, lo que van a hacer es prender aquí, apagar, prender, apagar, prender. Entonces eso va a estar así. Entonces, ¿qué debería hacer para que también se encienda constantemente? Copiarlo. Ponerlo aquí adentro también. Ya. ¿Y luego qué hago? Ahí guardé el primer dato, o sea, en la dirección 0. ¿Qué hago de ahí? Tendría que habilitar el contador. Habilito el contador. ¿Pero siempre? ¿O qué hago? Cada vez que ingrese el dato. Claro, ahí ya ingresó el dato. Entonces ya guardamos el primer dato y luego habilito el contador. Entonces ahí sí en orden. Primero guardo un dato y luego habilito el contador. Porque si primero habilito el contador y ahí ya no es del 0 al 9, sino del 1 al 10. Entonces deberían cambiar los números por allá. En los comparadores. Entonces, sí, habilito el contador. Pero así, a ciegas. Solo lo habilito y ya. ¿Y cómo yo sé hasta cuándo debo habilitar esa memoria A? ¿Cuándo empiezo a habilitar la memoria B? Es cuando ya está Depende. llenado totalmente. ¿Cuándo Depende del. Con llenado A, ingeniera. Entonces, ¿qué hago? Pregunto, llenado A. Tengo que preguntar. Entonces voy aquí a preguntar por llenado A. Llenado. Si llenado A es igual a 0, ¿qué hago? Todavía no está lleno el ¿Qué hago entonces? Habilito el en A. Habilitas el contador en A para decirle, ok, entonces cuenta. Perfecto. Entonces, habilito en A. ¿Estado o salida? Da igual, solo díganme, cualquiera. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Cómo estado salida? Estado así, creo un estado. ¿Cómo salida, ingeniera? Ya, entonces vamos a hacerlo como una salida mili. Y aquí habilito en A, que es el contador. No, ingeniera, estado. Ya, no te acuerdo. Es lo mismo. A ver, en A, vamos a ver. ¿Se llama así? Sí, en su guión A. Perfecto. Ya, entonces se llama en A y de ahí vamos a... ¿Y de ahí a dónde vamos? Esto es, sí, todavía no está lleno. ¿Y de ahí a dónde nos dirigimos? Esa es otra falla que vi en algunos, que hacen el ASM y llegan a un estado o llegan a algún lugar y no los lleva a ningún lado, nunca regresan, nunca se vuelve a hacer el proceso.
Ingeniera, ahí ese venga como salida, como que lo prendo un ratito y lo apago. Ujú. Lo O sea, habilita y- no con flanco de reloj, sino, o sea, ah, Ujú. Entonces sí, por eso siempre les digo que es más estable que lo hagan así. sí, mejor, ingeniero. Ya, ¿qué más? ¿A dónde voy? Digo, ¿está lleno A? Todavía no, porque recién fue la primera, entonces habilita el contador. Ya voy a escribir entonces en la primera dirección. ¿Y de ahí qué hago? ¿A dónde voy? Despiértense que si no, no nos llega el tiempo, no Este, nos alcanza el tiempo. sería, Ahí no tendría que poner la dirección donde voy a guardar. Por eso, aquí está poniendo la dirección donde va a guardar. Aquí guardó en la dirección 0 porque todo inicia en cerrado. Guardó en la dirección 0, ¿está lleno? No, guarda, entonces habilita el contador y ya está listo para guardar en la dirección 1. ¿no sería a mí regresar de nuevo Sí. al estado A? Ujú. Listo para guardar Porque otro dato. Sí. Entonces, ¿está lleno? No. Habilita el contador y espera por otro dato. Y lo mismo, en este caso, lo mismo que acá. Si yo estoy creando un nuevo estado, debería seguir encendiendo LED IN, porque si no, si Es una ustedes no lo pregunta. ponen, se apaga. Dígame. Si ya después llenado A, si está lleno, pasamos a B. Pasamos a llenar la memoria B. Entonces, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Llenado A igual a 1, creo un nuevo estado y de ahí ¿qué hago? Habilitador B. Con el LED. LED ingreso, sí. Y habilitador B de 1, sí, a lo loco. ¿Qué va a guardar? ¿Por qué pongo habilitador B? Ya le estoy diciendo que estoy cargando un dato. Hay que será, hay Preguntar por ingreso. Tienes que preguntar por ingreso de nuevo. Ujú. Entonces, así mismo, vamos a poner aquí LED in. Voy a preguntar por ingreso. Si ingreso es igual a 0, me quedo encendiendo el LED in. Y si ingreso es igual a 1, hago el mismo procedimiento del anterior. Ya, entonces ahorita, para ahorrar tiempo, voy en cambio ahora a poner el habilitador "-b" y LED in porque todavía sigo ingresando datos. Habilitador "-b" porque ahora ya estoy haciendo el proceso de guardar en la memoria B. Entonces así es como sabemos cuándo lleno la primera memoria y cuándo lleno la segunda memoria, porque eso de ahí lo determina el ASM. ¿Ya? Entonces por eso no pusimos ningún MUX, por eso no pusimos un decoder, por eso no pusimos comparadores, nada de eso. ¿Ya? Esas cosas las hace el ASM. Entonces, cuando ingreso sea igual a 1, va a habilitarse este habilitador B para guardar en la memoria B. Y cuando ingreso sea... Ah, no, y ahí ¿qué debería hacer? Lo mismo en el caso anterior, saber hasta cuándo voy a habilitar el contador. Entonces vuelvo a preguntar por llenado. Entonces aquí sale una preguntita y le digo si este llenado B es igual a 0 o igual a 1. Entonces si es igual a 0, es el mismo caso del procedimiento anterior. Si es igual a 0, lo que haría es eh, habilitar el enable, pero ahora el B para habilitar el contador, guarda en la siguiente dirección, seguir habilitando el de ingreso para que no se vaya a apagar. ¿Ya? Y regreso al estado en el que vuelvo a esperar por un dato, pero de la memoria B. Entonces, cuidado, lo van a mandar al estado A porque ahí va a hacer la verificación en A. Tienen que mandarlo ya a B. Incluso si lo mandan a A, bueno, sí, en este caso si lo mandan a tendrían un inconveniente porque ahí van a poner ingreso y lo va a habilitar la memoria A. Entonces ese último dato en la posición 9 que ustedes tenían, porque se quedó en 9, lo van a reemplazar con este dato que están poniendo ahí. Entonces si ustedes lo mandaran a A, estarían cometiendo un error, porque ya la memoria de A ya se llenó. Si lo mandaran a B, ahí sí, en este caso estoy llenando la memoria B, entonces ahí sí está correcto. Entonces, si quieren, pónganle comentarios para que no se vayan ahí a olvidar. Lo de arriba es la memoria A, lo de abajo es la memoria B. Entonces, esto es cuando no está lleno. Y cuando ya está lleno, ¿qué debería hacer?
Cuando ya se llenó A y se llenó B, ¿qué debería yo hacer? Las comparaciones, a ver si son iguales. Ahora sí las comparaciones, pero para poder comparar, como tengo que empezar a leer esas memorias, ¿qué debo hacer con el contador? Resetearlo. Iniciarlo otra vez en cero, porque aquí el contador, como estás comparando llenado B y te sale 1, quiere decir que, ¿eso de dónde sale? De este comparador de aquí. Eso quiere decir que MA es igual a 9. Entonces esa dirección de memoria ahorita en ese punto está igual a 9. Eso está súper movido. ¿Qué pasó? Están ahí moviendo, están montados, así que yo no sé, yo no voy a arreglar eso, lo arreglan ustedes para que se puedan leer. Bueno, entonces sí, deberían resetear los contadores o volverlos a inicializar en cero, porque aquí hice todo el proceso de escritura, aquí la dirección está en 9 de la memoria A y la dirección de la memoria B también está en 9, por eso salieron de esos lazos. Entonces una vez que salgan, ya escrito todo, entonces yo debería dejarlo en cero para ahora empezar el proceso de lectura. Entonces recorrer la memoria, siempre acuérdense de eso, recorren memoria para escritura, y luego para lectura vuelven a recorrer la memoria. Entonces como tienen que hacer esos recorridos, tienen que ustedes resetear los contadores. Y creo, no estoy segura, creo que Angélica hizo en 2 procesos, porque ella no quería, quería leer y no quería como que regresar, no quería olvidar lo que tenía ahí. Entonces ella lo que dijo fue, bueno, voy a llevar 2 contadores, el uno para lectura y el otro para escritura, lo cual lo pueden hacer, solamente va a depender si necesitan un contador más o no. Entonces eso es el análisis que ustedes hagan. En nuestro caso no necesitamos otro contador, porque yo primero escribo todo y luego leo todo. Entonces no es como que tengo que hacer los 2 procesos a la vez. Entonces primero escribo todo, luego leo todo, escribo en cero y vuelvo a leer todo desde el principio. Entonces, le pueden poner nombres a los estados, para no demorarme en eso, porque estos estados no tienen nombre. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Habilitar el load A y el load y el enable A, porque acuérdense que habilitando los dos es que se insera o se carga el dato inicial. Load B, enable B. Y aquí ya debo prender LED ingreso, LED int, debería colocarlo ahí. No, porque ya están ingresados todos los datos. Exacto, no porque ya están todos. Ahora, aquí está el dato de por qué no le salió el ejercicio de la actividad a la mayoría. Yo lo estoy haciendo con load enable, es más, yo lo hice así cuando hice el video que yo les mandé. Pero ustedes no lo hicieron así, ustedes lo hicieron con reset. Y el reset es negado. Así está declarado en todo. Entonces aquí adentro, ustedes ponían, o cuando hacían el proceso, ustedes tenían reset. Reset igual a 0, porque no lo estaban habilitando. Acuérdense que ustedes, si lo escriben es porque los quieren habilitar. Entonces, en el caso del reset sería al revés. Cuando ustedes declaran en las salidas debería estar declarado el reset siempre en 1. Y solo habilitan el reset cuando ustedes lo dicen. O sea, ahí lo ponen en 0. Ustedes tenían al revés. Entonces, cuando llegaban a ese punto, el contador nunca iba a contar y por eso nunca salía del estado TC o el estado número que ustedes le hayan puesto, porque el reset lo tenían activo. Al tenerlo en 0, lo tenían activo. Nunca les iba a contar. Por eso no salía de ese lazo. Verifíquenlo si quieren, si son curiosos los que no salían del estado TC, que fueron muchos, en serio fueron muchos que no lo salían y era solo eso. Entonces, bueno, eso tienen que tener cuidado. Ya, por eso yo me manejo igual con load A y enable A y no da problema, pero si ustedes quieren trabajar con reset, no quiere decir que está mal, de hecho está bien, pero tienen que fijarse en todo. Bueno, digamos, regresemos al ejercicio de aquí. Entonces habilito load enable, cargó, ok. Ya está en 0 de nuevo el contador. Ahora tengo que hacer el proceso de lectura. ¿Cómo hago el proceso de lectura? ¿Qué debería hacer? Acuérdense en el algoritmo que les mandé hace un rato. Verifico, como ahorita están todos en 0, tengo el dirección 0 en A y dirección 0 en B. ¿Y de ahí qué hago? Para comparar. Activar el habilitador para leer. Claro, el habilitador para leer es que está en 0. Entonces, ahorita vamos a hacer todo el proceso y no lo vamos a mencionar siquiera porque va a estar en 0 y ahí va a estar leyendo. Hablen, chicos.
Aquí yo estoy ahorita haciendo la parte de, estoy en la dirección 0 de la memoria A y estoy en la dirección 0 de la memoria B porque los acabo de reiniciar. No sé qué fue lo que hicieron. Ya, ahorita sí. Estoy aquí. Vamos, miren las memorias. Estoy en MA está en 0 porque lo acabo de resetear. MB está en 0 porque lo acabo de resetear. Entonces estoy comparando la dirección 0, el dato que estoy leyendo, porque como el habilitador está en 0, aquí tengo un dato de la dirección 0, aquí tengo el dato de la dirección 0. Entonces, ¿qué debo hacer con esos datos de la dirección 0? Tengo que ingresar a compararlos, ingeniero. Tengo que compararlos, perfecto. Entonces, como los tengo que comparar, entonces yo debería preguntar si se habilita la señal de intersección. Así se llamaba la comparación. ¿Ya? Entonces, si, acuérdense lo que les dije hace un rato, siempre tenemos que comparar. Y si es igual, ¿qué hacemos? Si eran iguales, los guardábamos en la memoria. Guardábamos en el registro. Guardábamos en el registro. Ah, en registro. Sí, En el sí, registro no, en la memoria. Guardábamos en la memoria. Ah, Habilitador memoria, sí. y. Entonces ahí ya estamos guardando, sí. Si es igual, quiere decir que habilitas la memoria de la intersección. Chévere. Y de ahí, ¿cómo hago para que esté listo para la siguiente? El contador. Perdón. Que... Y ahí lo que va a hacer es, como no estoy tocando todavía nada de la memoria de intersección, este contador está en 0, entonces acaba de guardar en la posición 0. Y de ahí, Ingeniero, Tendría... ¿dónde guardan la posición 0? Ahí en habilitador I. ajá, habilitador y está diciendo escribe. Y como ahorita esto está en 0, porque recién iniciamos, entonces esto está en 0, entonces vas a guardar habilitador y en la posición que tú le estás especificando aquí. Entonces estás habilitando para guardar en la posición 0. Entonces ya guardamos el primer dato en la posición 0. Y de ahí tendría que guardar en la siguiente. Entonces para guardar en la siguiente posición, ¿qué habilitamos? Habilitamos... El contador, pues. De nuevo el en I. No de nuevo, recién lo vamos a habilitar. Ah, ok. Habilitador I es para escribir en la memoria. Si quieres puedes ir poniendo en los comentarios. Habilitador I es porque estoy escribiendo en la memoria. Y en I porque estoy dejándolo listo para luego escribirlo en el siguiente, en el siguiente espacio de la memoria. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Ya regreso con eso. ¿Qué pasa si no está intersectado? O sea, si no son iguales el número A con el número B. ¿Qué debería hacer? Seguir leyendo otro... Comparando. O sea, Ajá, va a volver a hacer la comparación, pero ahora con el dato A con el dato B, el dato A0 con el dato B1. Entonces, eso es lo que yo les decía hace un rato, independientemente de si la intersección quiere decir que es igual o no es igual el elemento, igual tiene que hacer el mismo proceso. Por eso, una vez que sea, si es igual, guardas el dato, dejas listo para guardar un siguiente dato, e igual te unes en el proceso para poder verificar si tienes que avanzar en la memoria B o en la memoria A. Entonces, por eso se une el proceso aquí. ¿Ya? Entonces, intersección es igual a 0, ok, empiezo a verificar ahora, en este caso, si es que ya llené la memoria B. Entonces, ¿quién me lleva esa variable de si ya está llena la memoria B? ¿Cómo se llama? el comparador, o sea, llenado I. Llenado I, sí. Llenado B, porque estoy recorriendo la memoria B. Todavía no estoy diciendo que estoy
el llenado ahí lo hago para saber cuándo dejo de leer. Entonces ahorita estoy viendo cuándo dejo de leer la memoria B, porque acuérdense, voy a regresar a la diapositiva para que vean ahí cómo hacíamos la parte de la comparación. Yo lo que digo es, hasta dónde llego. Ok. ¿Cómo hacen las comparaciones? Aquí. Esto es. Entonces, voy a estar haciendo esta comparación, conjunto A, conjunto B. Para la primera iteración, A0 con B0. ¿Es o no es igual? No te importa, simplemente sigues en el proceso. ¿Ya? Si es que es igual, guardas, y si no es igual, no guardas, pero el proceso es el mismo. Entonces, por eso se unen en ese mismo estado. Entonces, ya comparé 0 con 0. Ahora tengo que comparar 0 con 1. Entonces, para poder seguir habilitando este contador del conjunto B, yo tengo que saber si ya recorrí toda la memoria de B. Entonces, 0 con 0, 0 con 1, 0 con 2, 0 con 3. ¿Ya? Eso es lo que tengo que ir haciendo. Pero para poder habilitar los contadores, yo lo que tengo que hacer es saber si ya llegué a el final de la memoria B. Ok, entonces, si llenado B es igual a 0, lo que yo debería hacer, llenado B es igual a 0, todavía no termino de recorrer esa memoria, ¿ya? Entonces yo tengo que Regresa. habilitar el contador. ¿Ya? Enable B. Tengo que habilitar el contador B. ¿Para qué? Para que empieces a recorrer 0 de A con 0B, 0A con 1B, 0A con 2B, 0A con 3B y así sucesivamente, en el caso de que no esté lleno. Entonces, como no está lleno todavía B, sigo habilitando el contador. ¿Y ahí a dónde debería ir? ¿A qué estado debería yo regresar? A ¿Qué hago? TH, Dime Andrés. a TH, o sea, ¿de dónde regreso si es que sigue? Si regresas a O sea, TH, nunca vuelves a preguntar si el dato A es igual al dato B. El estado que está sin nombre. Este de aquí. Pero aquí, insisto, si lo preguntas acá, no vuelves a preguntar si el dato A es igual al dato B. Regresaría al estado Gemis. Pero si regresas en cambio al estado G, vuelves a reiniciar los contadores. Pero el proceso sí está bien. Debería regresar antes de esta pregunta. Pero no aquí. Debería crear un estado vacío. Entonces tú reseteas los contadores. Voy a eliminar esto y mover todo. Tú reseteas los contadores, eso sí está bien. Pero luego tienes que ir a un estado vacío para que puedas regresar a él. Entonces, después del estado TG, me voy a un estado vacío. ¿Por qué? ¿O cuál es la finalidad de irme a un estado vacío? Para yo tener la libertad de regresar a preguntar por el valor de intersección sin volver a encerrar los contadores. Eso, o lo hacen como tipo milling. Esa es otra opción, ya no crean otro estado, sino que esto sería así. Y ya llegan al estado anterior. Da igual. Da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces digo, ok, reviso si es igual o no es igual para poder guardar en la memoria o no lo guardo. Independientemente de si guardo o no guardo en la memoria, igual tengo que seguir recorriendo. Entonces, una vez que se llenó B, ya, aquí ya hicimos el proceso para cuando no se ha llenado. Y cuando ya se llenó B, ¿qué debería hacer? Habilitar el contador de A. Ya, pero de una, ¿lo habilito el enable del contador de A o tengo que saber si es que puedo habilitarlo o no? Preguntar si es que ya terminó con A. Sí, Angélica. Entonces ya termino de recorrer la memoria B y yo tengo que habilitar el registro, el contador, perdón, de la memoria A. Pero antes de habilitar el contador de la memoria A, hago el mismo proceso que acá. Tengo que saber si ya está lleno, porque si yo estoy comparando 9 con 9, y si le habilitas el contador otra vez, ya no tiene sentido que lo vuelvas a hacer, porque ya en la dirección 10 ya no tienes guardado nada. Entonces, antes de habilitar el contador, tú tienes que preguntar por llenado A. ¿Eso qué quiere decir? Ya terminaste de recorrer la memoria A. Si le dice que no, ahí sí, sencillo, lo que hacemos es
lo mismo que hace un rato, habilitas el enable A para que cuente. ¿Qué más deberías hacer? Aparte del enable A, ¿qué más debería hacer? Voy a regresar a la diapositiva para apoyarme en eso. Conjunto A, 0 con 0, 0 con 1, 0 con 2, 0 con 3, etcétera, hasta 0 con 9. Esta parte ya hicimos. ¿Y de ahí qué hago? Ah, ya, habilito el contador de A. ¿Pero con qué voy a comparar en el conjunto B? Debo también encerrar B para poder Otra comparar vez de empiezas nuevo a con todo. comparar con todo. Ujú. Entonces tengo que otra vez encerrar B para ahora comparar 1 con 0, 1 con 1, 1 con 2 y así. Entonces habilito el contador de A, pero encero el contador de B porque ya se llenó, entonces tengo que volver a recorrerlo. Entonces, aparte del habilitador A, tengo que cargar LDA e enable, perdón, LDB e enable B. ¿Ya? Entonces estoy habilitando el contador de la memoria A y estoy reseteando el contador de la memoria B. Eso es lo que hago. Y de ahí sí, ¿qué debería hacer? ¿A dónde lo regreso? Chicos, despierten. Tengo que otra vez venir a comparar si es que hubo una intersección o no. ¿Ya? ¿Por qué? Acuérdense. Encero el contador de B, habilito el contador de A y otra vez tengo que saber, este dato que está guardado aquí es igual al dato de acá, este dato que está aquí es igual al dato de acá, y empezar a hacer las comparaciones. Entonces, ¿en qué estado hacemos esas comparaciones? En el estado que se llama TG. Entonces, por eso yo regreso a TG. Y de ahí, una vez que llenado A sea igual a 1, ¿qué hago? Debería guardar la dirección de I. Sí, debo guardar la dirección de I. Entonces, cuando ya terminó de leer, voy por aquí, llené todo, la dirección 9, que es la última, con la dirección 9 de B, que también es la última, le voy a decir full B y full A. Entonces, ahora sí, yo lo que debería hacer es guardar esta última dirección para que se quede en máximo I, que es esta parte que está aquí, que hicimos. ¿Ya? Entonces, yo debería habilitar enable máximo, que lo llamamos así, en max, en este estado. ¿Y qué más debería hacer? Y ahí voy a empezar a leer. ¿Qué me dice el ejercicio que debería hacer? El ejercicio dice que una vez yo termine de hacer toda la detección de intersección, le diga y le avise encendiendo el LED OK. Y ahora como voy a hacer lectura de la RAM de intersección, yo debo encerrar el contador de esa RAM. LD enable. Entonces ya terminé de hacer todo el análisis, guardé el máximo y empiezo a encender el LED OK. ¿Cuándo empieza a mostrar? Lean el ejercicio, leamos, regresemos al ejercicio y dice aquí, una vez que culminado el ingreso de datos, al presionar la tecla Start, con lo que quedará listo para mostrar los datos del conjunto de intersección uno a uno. Entonces, ya hizo todo el proceso de ingreso, se encendió el LED OK, una vez que haya culminado el proceso, y luego presionas Start para empezar a mostrarlo. Entonces, en este estado, si Start es igual a 0, ¿qué debería hacer? Quedarme en el mismo estado. Me quedo en el mismo estado. ¿Y me interesa volver a resetear el contador? No. Da igual. Entonces, como te da igual si lo reseteas o no lo reseteas, porque estás todavía no presionado Start, entonces todavía no has hecho nada de la lectura, así que si lo sigues reseteando te va a dar igual. Entonces, sí te puedes quedar ahí. Y una vez que Start sea igual a 1, ¿qué hago? Empieza a hacer. Mostrar los datos. Empiezo a mostrar los datos. Acuérdense que para lectura el habilitador debería estar en 0, entonces no lo menciono, ahí en esta parte va a estar leyendo. Entonces, ¿hasta cuándo voy a leer? Hasta que ya haya mostrado todos los datos. O sea, Hasta que haya mostrado todos los datos y esa señal me la lleva llenado su guión
I. Entonces ahí es donde hace esa comparación que les explicaba hace un rato. Como guardamos el máximo, luego reseteamos, guardamos aquí en este registro de sostenimiento, tenemos max I, reseteamos el comparador y luego decimos, empieza a leer, ok. Entonces, el contador ahorita está en 0 y este tenía el número máximo. Entonces, 0 con ese máximo, no, muestra el siguiente. 0 con el máximo, no, muestra el siguiente, muestra el siguiente. Y una vez que MI, que es el contador que yo estoy volviendo a habilitar, es igual a max I, quiere decir que ya mostró todos los datos. ¿Y qué hace el sistema? O sea, ya, una vez que ya debería regresar al estado inicial. Así es. Entonces, si todavía no está lleno, pues cuando es 0, debería habilitar ese enable del contador para que muestre el siguiente dato. Entonces habilitas el enable, muestra el siguiente dato y vuelve a preguntar, ¿ya se llenó? No, entonces muestra el siguiente, muestra el siguiente, muestra el siguiente, y ahí va a estar. Hasta que esté lleno. Entonces, una vez que ya haya leído todos los datos, va a regresar al estado inicial como lo dice el ejercicio. Entonces ahí yo regreso al estado TA. Y ya. Este LED OK, ¿debería solo encenderse ahí y aquí ya lo apago o qué? ¿Qué dice el ejercicio? Debería mantenerlo hasta que ya haya... Eso es decisión de Hasta que ustedes. hasta que termine de verificar. Sí, eso es decisión de ustedes. Él dice una vez que haya culminado el proceso, pero no habla nada acerca de que hasta que termine de mostrar. Entonces, si ustedes lo dejan solamente en ese estado, lo que quiere decir es que mientras el usuario no presiona Start, él va a seguir encendiendo el LED tratando de avisarle. Pero una vez que el usuario ya presiona Start, quiere decir que ya él sabe que terminó de hacer el proceso y los está mostrando, lo puedes apagar o lo puedes mantener prendido porque el proceso ya terminó. Eso es decisión 100% suya porque el ejercicio no lo dice. No se lo especifica. ¿Ya? ¿Les quedó claro? ¿Cómo lo ven? Aclararon panoramas de cómo usar memoria. Sí, ya me quedó claro bastante el uso de las memorias. Y también, ingeniero. Tengo una duda. Sí, ya puedo entender. Ya, chévere. Alejandra, no te escuché. Es que no entiendo en el estado M que ponen solo en A, pero no ponen el LDA. Si no, Pero si si tú ponen pones el LDA. load A, Alejandra, ahí tú estás encerrando de nuevo la memoria A. Y tú no quieres encerrar en este estado la memoria A. Tú quieres aumentarle 1, porque tú todavía no has terminado de leer toda o recorrido toda la memoria. Entonces aquí tú estás, primero comparaste 0 con 0, 0 con 1, 0 con 2, porque estás pasando por este proceso, este es el camino. 0 con 0, ¿ya está lleno B? No. Entonces aumenta el contador, 0 con 1. 0 con 2, 0 con 3, hasta que llegas a 0 con 9. 0 con 9 sales de este lazo y pasas acá. Y le pregunta, ¿ya terminaste de recorrer la memoria A? Y le va a decir que no, porque recién vas por la posición 0 de esa memoria. Entonces dice, ok, habilita el contador de esa memoria A. Entonces al habilitar el contador de esa memoria A, ahora lo tienes en 1. Pero ese 1 no lo vas a comparar con 9, si es que no pusieras el load enable, estás comparando con el 9 que tenías de acá. Entonces, estás ya habilitando el contador para recorrer la memoria A, pero la memoria B tienes que encerrarla para volverla a recorrer, para que compare todos con todos. Entonces, por eso es que aquí solamente es enable y no el load enable, porque si aquí pusieras el load, lo enceras también. Entonces, otra vez vuelves a comparar 0 con 0, y ahí ya no tiene sentido. Ya, chicos. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Mira, uno cuando guarda, o sea, no es que tiene que mandarle como tal la dirección de la memoria, sino que simplemente con el habilitador y el contador ya hace ese trabajo. El habilitador escribe, y ese es ese trabajo, y con la señal del contador que tú le mandes. Porque él lo que dice es, yo voy a guardar en la dirección que tú me digas. Entonces, por eso tú llevas un contador para guardar en orden. Si quisieras guardar en otro orden, bueno, ahí tú verás, pero... O sea, en orden tendría que activar el habilitador y el enable del contador. Una vez O sea, que ya hayas guardado, sí. Pero siempre es, tienes
la memoria, estás habilitando el enable, guardas en esa dirección, cualquiera que sea, y una vez que ya hayas guardado, habilitas el contador para que ya quede listo para guardar en el siguiente espacio de memoria. Ingeniero, ¿podría repetirlo de nuevo? Disculpe. Sí. Siempre el proceso es el siguiente. Si ustedes quieren guardar un dato en la memoria, habilitan primero el habilitador de la escritura. Entonces tú en la RAM le dices escribe. ¿En qué posición de la memoria va a escribir? En el que tú le estés especificando en la dirección ahí en la RAM, que vendría a salir del contador. Entonces esa salida del contador va a ser la dirección. Entonces ahí escribiste. Y para que quede listo para escribir en una nueva dirección, entonces tú tienes que habilitar el contador. Entonces habilitas el enable, escribes en esa dirección y luego habilitas el contador para que escribas en la siguiente. Si tú lo haces todo ahí mismo, quiere decir que, o sea, no tienes conocimiento de si lo escribiste en la dirección 0, por ejemplo, o en la dirección 1, porque a la vez que habilitaste el habilitador, habilitaste el contador. Entonces, ¿qué dato cogió? ¿El 0 o el 1? Entonces tú primero tienes que estar seguro y decir, primero voy a escribir y luego hago lo que sea con la dirección, pero primero escribo. Porque si no, no sabes en qué. Si tú lo haces todo junto, no sabes en dónde guardó. ¿Ahí te quedó claro? Ah, ya, listo. Ingeniero. ¿No deberíamos poner un estado antes del app para que vuelva a se vuelva a reiniciar el proceso? Sí. O- Sí. Eso o aquí no lo mandamos al estado TDA todavía. Muy buena pregunta, Angélica. Se me olvidó eso. Entonces, este TDA no va aquí. Este TDA debería ir a cuando esto sea igual a 1, deberían cerrar todos los contadores. O resetear todos los contadores. Antes de que vaya de nuevo el proceso acá. Porque si no, yo estoy teniendo la memoria o la dirección, la estaba teniendo en las últimas, porque nunca en serie. Aquí lo voy a tener en 9, porque ya saliste, y aquí lo voy a tener en el máximo. Entonces yo tengo que garantizar de que esté en 0 una vez que empiece el proceso. Entonces, muy buena observación. LDA, enable A, LDB, enable B. Aquí, enable I. Y ahí sí, voy al estado TA. Eso o lo hacen Milo. Ya. Eso sería todo, chicos. No sé si quieren que les diga algo más. Ingeniera, si lo hago mur, sería un cuadrado y luego otro cuadrado. Ya no es un cuadrado que sería este. Este vendría a ser un cuadrado. Este sería un estado. Y de ahí se va a TA. Ya no es otro cuadrado, ya se va a TA. Solo que no quiero lanzar un cable sote hasta por acá. Por eso le pongo el asterisco. Pero en realidad es como que regresa acá. TA. Ok. Y ¿Ya? no Eso entendí sería... entonces por qué le puso como óvalo. Porque da lo mismo. O sea, óvalo es que estás haciendo una salida mili. Ajá. Y eso de ahí, ponerlo en un estado, es hacerlo una salida mur, pero da lo mismo. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, igual las diapositivas las subí ayer. Dime, Carlos, ¿vas a decir algo? Sí, pero yo quería hablar con usted después de la clase. Ya, Puede ser ya, un ya. ratito. Un ratito, ya. Entonces, yo dejé subidas Listo, igual las listo. diapositivas. Su tarea sería hacer, ya ustedes saben, hacer el VHDL de la MCS, ya sin el procesador de datos, porque ya no lo vamos a hacer así. Pero la que vamos a utilizar es esta. No sé si pueden ir vean la diapositiva ya para terminar la clase. Ya me estoy cogiendo un minuto de subida. Ahí les he dejado, o sea, se los voy a subir en la diapositiva que les puse hace un rato. O sea, que las dejé subida en el blog. No está la solución, se la subo hoy día al final de la tarde. Hagan el ASM de esta solución. ¿Ya? Entonces, esa es su actividad autónoma, eso también ya está subido, realizar el código VHDL del problema 1. No lo hagan con el procesador de datos como hicimos la semana pasada, con el FORMAP. No lo hagan así porque lo vamos a hacer de otra forma la siguiente. Solo quiero ahora la MCS. Pero eso sí, ya saben que las señales sí las tienen que ir declarando por ahí, interno. Ya, entonces, eso.
Eso sería todo, y también quiero que ya vayan identificando cuáles son los bloques que ustedes necesitan para su proyecto. Entonces me van a decir... Los bloques en general, o cada bloque, por ejemplo, si tengo 5 contadores o 5 contadores. No, pues, o sea, necesito 2 contadores de 5 bits, 3 contadores de 4 bits, así. Por ejemplo, yo ahorita necesito 2 RAMs que ingresen 8 bits y la address sea de 4 bits. O 3 RAMs, creo. Sí, 3 RAMs. Necesito 2 contadores o 3 contadores de 4 bits. Entonces ahí van haciendo como que qué es lo que necesitan. Ya, eso quiero que ya lo vayan aterrizando. Su proyecto, vayan diciéndome qué bloques necesitan. Eso es todo. O sea, prácticamente ves que hicimos en el diagrama de bloques del 11.1. Claro, no el diagrama de bloques, la partición funcional. La partición funcional del primer avance, vean todo lo que ustedes están necesitando ahí y hagan una lista con detalle diciéndome, bueno, datos de entrada, datos de salida, cuántos están utilizando. Eso es todo lo que les pido para esta actividad. Y la MCS que ya les estoy dando, nada más.